Amados, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del reto de la Biblia cronológica de esta semana número 40. Y este es el resumen de la semana. Esta semana estuvimos leyendo sobre Nehemías, capítulo 11, versículo del capítulo completo y hasta el capítulo 13 y el Salmo 126. En Nehemías vemos al pueblo esforzándose por restaurar la vida en Jerusalén. Organizaban sus familias, sacerdotes, levitas para servir en el templo. Sin embargo, al final, Nehemías reprende al pueblo porque una vez más quebrantaron el pacto. Trabajaban el día de reposo, permitían matrimonios mixtos, descuidaban la casa del Señor. La lección es clara. Aún después de grandes restauraciones, el corazón puede desviarse. Después que reconstruyeron los muros, que trabajaron, que Esdras puso la palabra, Nehemías reconstruyó los muros físicos, vemos que el pueblo otra vez se desvió. Muchas veces nos pasa a nosotros. Dios reconstruye nuestras vidas, restaura nuestras familias, restaura nuestras finanzas, restaura nuestros negocios, nos bendice, nos prospera y poco a poco nos empezamos a alejar. Y es importante que alguien nos recuerde de dónde fue que Dios nos sacó, dónde fue que Dios nos colocó, amén. Siempre tiene que haber un Nehemías en nuestras vidas que nos haga regresar al camino y decir, hey, no te desvíes porque el que te sostiene, el que te mantiene, el que te bendice, el que te ha prosperado es el Señor. Y muchas veces como el pueblo nos desviamos, amado. También leímos el Salmo 126 que expresa esperanza por medio de esa fragilidad. Grandes cosas han hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Mientras que el Salmo 6 nos recuerda la historia de la infidelidad de Israel, pero también la misericordia de Dios que nunca falla. El pueblo de Israel, aún después de haber sido restaurado, como dijimos, volvió a quebrantar el pacto, pero Dios no lo abandonó. Dios siguió creyendo que ese pueblo podía ser restaurado, como nos pasa a nosotros. Fallamos, decimos, Señor, este año, esta semana, sí lo voy a hacer correctamente bien, sí voy a apartar el tiempo, sí voy a apartar una porción de mi tiempo, de mi dinero para honrarte, Señor, para glorificarte. Y cuando termina la semana, fallamos, fallamos. Dios no nos abandona, pero esas fallas traen consecuencias en nuestra vida, tanto física como espiritual. Cuando fallamos, Dios no nos desecha, amados. Su misericordia es nueva cada mañana y hoy podemos levantar la mirada y confiar nuevamente en el Señor, que Él sigue obrando en nuestras vidas. También vimos esta semana el inicio de la lectura del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Comenzamos con Juan, con Mateo y Lucas. El Evangelio de Juan proclama a Jesús, que es la palabra eterna hecha carne. En Él está la vida, Él es la luz, y aunque vino a los suyos, muchos no le recibieron, pero a todos los que creyeron en Él les dio potestad, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por derecho de haber creído en Jesús. No es que todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que creen en el Hijo de Dios que se llama Jesús. Mateo y Lucas nos narran con detalle la encarnación, el nacimiento virginal, la genealogía que muestra que Jesús vino a cumplir la promesa de Abraham y David y el anuncio del ángel. Jesús es la palabra eterna. No vino solo a mostrarnos el camino, sino a ser nuestro Salvador. Su nacimiento en humildad muestra que Dios se acerca a lo sencillo y a lo pequeño. Si usted a veces se ha considerado muy pequeño o como que, bueno, a mí no me van a tomar en cuenta, eso no es para mí. Déjeme decirle que Dios toma lo vil, lo menospreciado, lo pequeño, lo que la gente desprecia
para hacerlo grande. Amén. En un mundo de oscuridad, Jesús es nuestra luz. Y como lo dije la semana pasada, somos esa lámpara lucía, esa lámpara que brilla no con la luz propia de nosotros, como hay gente dice, no, yo tengo mi luz propia, no, brillamos con la luz de Cristo. Y cuando Cristo alumbra nuestras vidas, usted puede iluminar a otros. Y esa lámpara lucía es esa palabra de Dios que ilumina nuestra mente, nuestro corazón y donde hemos sido transformados. Amén. Nos faltan muchas cosas por transformar, claro que sí, nos hace falta todavía transformar más el carácter, transformar más nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, tener mejor dominio propio, tener más amor con el prójimo, más paciencia, más benignidad, más bondad, pero Dios sigue trabajando. Vimos también en Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2 la infancia y el crecimiento de Jesús. Los relatos de la infancia muestran que a Jesús, plenamente humano, protegido de Herodes, porque Herodes quería asesinar al niño. Cuando le pregunta a los magos, cuando estaba haciendo el devocional, veía que los magos andaban buscando una estrella y Herodes le dijo, cuando encuentren al niño me avisa. Pero hay algo que subrayé en mi Biblia y decía, y ellos teniendo un sueño de noche, le dijo que se fueran por otro camino. Dios cuidando a su hijo. Si Dios cuidó a Jesús cuando era pequeño, aún siendo niño, pequeño, Dios también cuida de nosotros. Le dijo a su padre y a su madre, bajen a Egipto para guardarlos, para protegerlos. Y no los mandó con las manos vacías, porque los magos trajeron oro, mirra e incienso. Los mandaron con las manos llenas para que fueran a ese lugar, Egipto, el tiempo que tenían que estar y los mandaron con todos los gastos pagos. El Dios que nos manda a hacer cosas, el Dios que nos pide que hagamos cosas, ese Dios traerá la provisión, amado. Créalo en el nombre de Jesús. Ese Dios traerá la provisión que usted y yo necesitamos para que las cosas funcionen. Amén. Entonces vemos que desde niño Jesús vivió en obediencia a su Padre, creció con sabiduría y en gracia, mostrando que la verdadera grandeza está en el caminar con la comunión con Dios. La madurez espiritual no se logra de un día para otro, sino que es una obediencia diaria. Hoy usted y yo decidimos crecer, hoy usted y yo decidimos disciplinarnos. Eso no sucede por arte de magia, no sucede por ósmosis, eso sucede con trabajo, con disciplina. Me paro, me levanto, leo la palabra, estudio la palabra, escudriño la palabra, la aplico a mi vida, no solamente escudriñarla, no solamente estudiarla, no solamente memorizarla, la aplico a mi vida antes de aplicársela a alguien más. Amén. Vimos el bautizo y el comienzo del ministerio de Jesús en Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3 y Juan capítulo 1. Juan el Bautista prepara el camino, llamando al arrepentimiento. El bautismo de Jesús marca un momento clave en su ministerio. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre declara, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así se revela la Trinidad y se confirma la misión de Jesús como siervo obediente y salvador del mundo. Juan añade el testimonio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el inicio quedó claro que la obra de Jesús sería redentora. El bautismo de Jesús, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo confirmando la misión. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cargó tu pecado y mi pecado para darnos vida. Y hoy podemos vivir con esa gratitud para recordarnos que solo en Cristo hay vida. Fuera de Cristo, amado, tus proyectos, mis proyectos, lo que tú y yo pensamos no tiene sentido. Porque a este mundo vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Tenlo en cuenta, a este mundo venimos sin nada y nos vamos sin nada. Todo el esfuerzo, todas las madrugadas, todas las cosas que tú y yo podemos hacer en el mundo, amado, en el mundo, no nos las vamos a llevar. No nos las vamos a llevar, así que deje el estrés, deje la ansiedad, deje la angustia por lograr cosas. Si Dios así lo permite, usted lo logrará. Si Dios así no lo permite, no lo lograremos. Pero de la mano de Él,
créeme, estamos seguros. También vimos el llamado de los primeros discípulos. Jesús, vemos también en Mateo capítulo 4, Jesús es conducido al desierto, donde vence la tentación apoyado en la palabra. Jesús se apoyó en la palabra para vencer la tentación. La única manera que tú y yo podamos vencer la tentación del enemigo es apoyándonos en la palabra, en la promesa de Dios para mi vida, para mi familia, para mi finanza. Así lo creemos cuando nos apoyamos en la palabra. Luego él inicia proclamando el reino de Dios, dice el reino de Dios se ha acercado. Llama a los pecadores sencillos a seguirlo, prometiéndoles que serán pescadores de hombres, como le dijo a sus primeros discípulos. Jesús venció la tentación con la palabra y llamó a sus discípulos comunes para seguirlo, gente que no tenía estudio, gente que eran unos simples pescadores. Los primeros cuatro eran unos simples pescadores. Estaban ahí en la barca. Ojo, y no fue que usted lee la palabra y dice, y enseguida dejando las redes le siguieron. Cuando lee esto dice en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero en Juan dice que ya tenían los discípulos un año mirando a Jesús. Así que cuando Jesús los llamó, ellos sabían a quién iban a seguir. Amén. Así que cuando Jesús te llama a ti y a mí, es porque de una manera Él nos está rondando, Él nos está viendo, nos está mirando. Y uno dice como que será o no será. Y la única manera que tú llegues a los caminos del Señor es porque Él te eligió, Él te buscó. Amén. Y por último, en Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 6, cuando Jesús predica en Nazaret, lee Isaías 61 y declara que en Él se cumplen todas las profecías, libertad para los cautivos, vista para los ciegos, buenas nuevas para los pobres, y sin embargo, su propio pueblo lo rechazó. Suele suceder. A veces los que más te conocen, los que más nos conocen, son los que menos creen en nosotros. Pero los que no nos conocen dicen, no, pero esta persona tiene un llamado, esta persona tiene un ministerio, esta persona tiene una unción de parte de Dios, porque así pasa. Si le pasó a Jesús, créeme, nos va a pasar a nosotros. Este recorrido nos enseña que la historia de salvación es una línea continua de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. Nehemías nos recuerda que es fácil desviarse, pero los salmos nos levantan la esperanza. En Jesús vemos la plenitud de la fidelidad. Su nacimiento no es un evento aislado, sino que es la entrada de la luz a nuestra oscuridad. Su bautismo, tentación, llamado a los primeros discípulos, muestra que Él es el Salvador y que nos invita a participar en su misión. Si tú hoy estás aquí conectado con nosotros, es porque Jesús te invitó a participar en su misión, en ir, predicar, hacer discípulos, bautizarlos, amén. Y hoy somos llamados a vivir ese arrepentimiento, a escuchar la voz de Dios, de Jesús, a seguirle de corazón en medio de nuestras debilidades. No somos perfectos, amados, pero en Jesús somos más que vencedores, amén. Y este fue el resumen de la semana número 40 del reto de la Biblia cronológica. Gracias por estar ahí conectado, gracias a los que están siguiendo el reto. Ha sido de bendición, amén.